Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Un texto que con frecuencia se entiende mal se trata de Hebreos capítulo 2, versículo 17, donde dice: por lo cual debía ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Este texto afirma que Jesús era en todo semejante a sus hermanos. Esto es un texto privilegiado para quienes sostienen que el Señor Jesús nació con una naturaleza pecaminosa como el resto de los descendientes de Adán. Insisten en que hay que tomar la Biblia literalmente como se lee. Y si el texto dice todo, todo es todo, incluyendo pecaminosidad. Todos sabemos que la Biblia necesita interpretación. Una regla básica de hermenéutica es que es necesario entender lo que la Biblia dijo para poder entender lo que nos dice hoy. Es necesario prestar atención cuidadosa al contexto original, estudiarla además a la luz de otros pasajes que traten el mismo tema. Notemos, por ejemplo, lo que dice el texto más conocido de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta palabra significa único, sin igual. Y si el Señor Jesús es único, que no hay otro como Él, debe haber alguna diferencia entre Él y sus hermanos. Y claramente podemos notar algunas diferencias básicas. Número 1, Jesús fue diferente en su nacimiento. Su nacimiento fue un milagro de Dios. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. No tuvo padre humano como nosotros. La Biblia lo llama santo al nacer. Número 2, en su vida, Jesús fue siempre santo, inocente, sin mancha. Él fue humano y divino, nosotros no. En el caso nuestro, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. No hay justo ni aun uno. Número 3, en su muerte, Jesús murió vicariamente como sustituto, cargado con los pecados de la humanidad. Cristo murió por nuestros pecados. Su muerte fue única. Y número 4, en su resurrección, Cristo resucitó después de haber muerto la muerte segunda, al sufrir y recibir el castigo por el pecado. El haber vuelto a la vida es una prueba de que Él no debía nada. Murió al pagar las deudas de otros. Para los seres humanos que experimenten la muerte segunda, no habrá marcha atrás. Será definitivo. Jesús, como el unigénito del Padre, es semejante a sus hermanos, no igual. Para descubrir lo que dice un texto es indispensable prestar atención al contexto tanto general como cercano. El contexto general de Hebreos 2:17 incluye toda la epístola. Si comprendemos cuál es el tema central de la epístola o el propósito por el cual fue escrita, esto puede arrojar luz sobre textos individuales. El propósito de esta epístola fue animar a algunos cristianos que estaban desanimados y consideraban volver al judaísmo. Lo notamos en varios pasajes. Por ejemplo, cuando el apóstol dice: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. También dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Además agrega:
Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. El argumento principal que usa el autor de la epístola fue subrayar la superioridad de Cristo comparado con todo el sistema judaico. Usa una cantidad de términos para describir su obra, como apóstol, mediador, sumo sacerdote, precursor, pastor y la palabra hijo para expresar su esencia, su identidad. Además, las palabras mejor, superior, mayor aparecen frecuentemente en la epístola. Notemos algunas de estas comparaciones. Primero, el contexto general. El libro de Hebreos habla sobre la superioridad de Cristo, superior a los ángeles, tanto mayor gloria que Moisés, un gran sumo sacerdote, una mejor esperanza, un mejor pacto, mejor ministerio, mediador de un mejor pacto, sobre mejores promesas, con mejores sacrificios. La preocupación de la epístola evidentemente es señalar la superioridad de Cristo en todos los aspectos. Sería incongruente concluir que el versículo 17 del capítulo 2 sitúa a Jesús en igualdad con el hombre, que es semejante, es igual. Número 2, el contexto inmediato. El versículo 14 enfatiza la realidad de la encarnación, por cuanto los hijos participaron de carne, él también participó de lo mismo. No se refiere a la naturaleza humana, sino que establece la realidad de su humanidad. También es importante prestar atención al aspecto lingüístico. Notemos dos palabras, todo y semejante. En todo es semejante y no son palabras absolutas que implican universalidad. Por ejemplo, dice el Antiguo Testamento que de toda la tierra venían a Egipto para comprar. Nadie entendería que se trataba de toda la tierra literalmente. Pablo escribió también a los romanos, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Obviamente se refirió al mundo del Imperio Romano. En todo semejante sus hermanos, la palabra traducida como semejante en griego se translitera como homoioma, que significa parecido, que significa similar. Jesús era igual al Padre y semejante a sus hermanos. Jesucristo tomó sobre sí mismo la naturaleza con todas sus debilidades, pero se mantuvo libre de la corrupción heredada y de la depravación y de la práctica del pecado. No poseía propensiones ni inclinaciones al mal, ni siquiera pasiones pecaminosas. A diferencia de la humanidad caída, la naturaleza espiritual de Jesús es pura y santa. Nunca se halló en él ninguna inclinación al mal. Alabado y glorificado sea su nombre, porque gracias a su sacrificio y a que él se mantuvo firme y fiel, es que nosotros ahora recibimos vida eterna, salvación en él. Te invito a orar conmigo. Amado Padre, gracias por Jesucristo, que es nuestro guía, nuestro Señor y Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados, dirígenos por la senda correcta. Queremos obedecerte y alabarte en el nombre de Jesús. Amén. Reflejemos la imagen de nuestro Hacedor, siguiendo a Jesús como nuestro modelo, porque con Jesús se puede vivir a plenitud. Dios te bendiga.